Lectura, escritura y redacción profesional. Fundamentos de sintaxis y redacción. Según la RAE, la sintaxis es la parte de la gramática que estudia las formas en que se combinan las palabras y los grupos de palabras, así como las oraciones que estas unidades crean. Se trata, pues, de una disciplina de naturaleza combinatoria o sintagmática. Compete asimismo a la sintaxis el estudio de las diversas relaciones que se dan en el interior de todos los grupos sintácticos, incluyendo las oraciones. Entre esos vínculos están las varias clases de funciones que se reconocen, pero también otras relaciones de dependencia. Tipos de oración. Enunciativas. Informan de un hecho. Interrogativas. Plantean una pregunta. Exclamativas. Expresan emoción o énfasis. Imperativas o exhortativas. Expresan mandato, ruego o consejo. Dubitativas. Expresan duda o incertidumbre. Optativas o desiderativas. Expresan un deseo. Elementos de una oración. Todas las oraciones en español deben tener sujeto, verbo y predicado. En las frases más simples estos tres elementos deben ir en ese orden. 1. El sujeto. El sujeto es el elemento gramatical de la oración que, en las oraciones en voz activa, realiza la acción del verbo, cuando es un verbo activo. Un verbo activo es aquel que admite un sujeto agente, el que hace la acción. El núcleo del sujeto suele ser un sustantivo o pronombre y concuerda en número y persona con el verbo conjugado. Entonces, el sujeto es quien realiza la acción y puede ser explícito o tácito. ¿Qué es la voz activa? Es una estructura gramatical en la que el sujeto realiza la acción del verbo. Es la forma más directa y común de redactar en español. Ejemplo: el equipo de atención resolvió su solicitud. Sujeto: el equipo de atención. Verbo: resolvió. Objeto: parte del predicado su solicitud. ¿Qué es la voz pasiva? Es una estructura en la que el sujeto recibe la acción del verbo. Es más común en contextos formales o administrativos, aunque puede sonar más impersonal o distante. Ejemplo básico: su solicitud fue resuelta por el equipo de atención. Sujeto: su solicitud. Verbo pasivo: fue resuelta. Complemento agente: por el equipo. Sujeto expreso o explícito. Es aquel que aparece de manera visible en la oración. Se puede identificar directamente en la estructura gramatical. Ejemplo: Alejandra atendió al paciente. Sujeto tácito o implícito. Es aquel que no aparece de forma explícita en la oración, pero se deduce por la forma verbal. Es muy común en español debido a su conjugación verbal rica. Ejemplo: atendió al paciente. 2. El verbo. En español, los verbos son palabras que expresan acciones, procesos, estados o existencia que realizan o padecen los sujetos en una oración. Son una de las partes fundamentales de la oración y se conjugan para indicar tiempo, presente, pasado, futuro, etc. Modo: indicativo, subjuntivo, imperativo. Persona: yo, tú, él o ella, etc. Número: singular o plural. Voz: activa o pasiva. Aspecto: perfectivo o imperfectivo. Tipos de verbos. 1. Según su conjugación. Se dividen en 3 conjugaciones regulares. Primera conjugación: verbos terminados en ar, ejemplo: hablar, cantar, amar. Segunda conjugación: verbos terminados en er, ejemplo: comer, beber, aprender. Tercera conjugación: verbos terminados en ir, ejemplo: vivir, abrir, escribir. 2. Según su regularidad. Verbos regulares. Siguen los modelos de conjugación sin alterar su raíz ni las terminaciones. Ejemplo: amar, amo, amas, amó. Verbos irregulares. Presentan cambios en la raíz o en las terminaciones. Ejemplo: tener, tengo, tienes, tuvo. 3. Según su uso gramatical. Verbos personales. Se conjugan con todas las personas: yo, tú, él. Verbos impersonales. Solo se usan en tercera persona y no tienen sujeto. Ejemplo: llover, nevar, haber, en hay. 4. Según su significado o función. Verbos auxiliares. Ayudan a formar tiempos compuestos o pasivos. Ejemplo: haber, ser,
estar. Verbos pronominales. Se conjugan con pronombres reflexivos, me, te, se. Ejemplo: arrepentirse, quejarse, sentarse. Verbos transitivos. Necesitan un complemento directo para completar su significado. Ejemplo: leer un libro, comprar pan. Verbos intransitivos. No requieren complemento directo. Ejemplo: correr, nacer, morir. Verbos reflexivos. La acción recae sobre el mismo sujeto. Ejemplo: lavarse, peinarse. Verbos recíprocos. La acción se da mutuamente entre sujetos. Ejemplo: abrazarse, saludarse. Verbos defectivos. No se conjugan en todos los tiempos o personas. Ejemplo: acontecer, atañer, llover. Verbo principal. El verbo principal de una oración es aquel que actúa como núcleo del predicado, es decir, la forma verbal conjugada en modo personal que aporta la información esencial sobre la acción, el estado o el proceso referido al sujeto. En oraciones simples, este verbo aparece solo: la enfermera atiende al paciente. En oraciones compuestas o con perífrasis verbales, el verbo principal puede aparecer acompañado de un auxiliar, pero sigue siendo el núcleo del predicado. Ejemplo: la enfermera recordó que verificar los signos vitales, comparándolos con los registros anteriores, resultó esencial para decidir el tratamiento. Verbos principales: recordó, resultó. No principales: verificar, infinitivo, comparándolos, gerundio. Recomendaciones. Tenga siempre presentes los verbos cuando revise sus textos y deténgase en ellos y en la relación que establecen con los demás elementos de la oración. Muchas oraciones tienen más de un verbo. Lo importante es saber cuál es el principal, pues de este dependen las concordancias de género y número del resto de partes de la oración. Un verbo no es el verbo principal si le precede un qué, quién, sí, mientras, cuándo, dónde, cómo. Está en participio: ado, ido. Está en gerundio: ando, endo. No es correcto empezar una oración con el verbo en gerundio. El gerundio siempre es una acción anterior o simultánea al verbo principal. Está en infinitivo: ar, ir. 3. Predicado. Su función es dar más información sobre la acción del verbo. Puede ser directo o indirecto. Se recomienda que el complemento más corto vaya al lado del verbo principal. Lo importante es, de nuevo, saber cuál es la naturaleza del verbo para estar seguro de usar el tipo de complemento que éste requiere. Los verbos transitivos requieren de complemento directo para designar una idea completa. Entre estos se cuentan hacer, tener, dar, mostrar, entregar. Los verbos intransitivos, en cambio, designan una acción completa y por tanto pueden tener un complemento indirecto pero no lo exigen. Entre estos están ir, nacer, ser, estar, caber, caer, existir, quedar, florecer. Tipos de complemento. Complemento directo. Es la persona, animal o cosa sobre la que recae la acción del verbo. Suele seguir al verbo y no lleva preposición. Su función es concretar y limitar el significado del verbo. Se obtiene al preguntar qué o a quién. Complemento indirecto. Es la persona, animal o cosa que recibe de forma indirecta el beneficio o daño de la acción. Debe ir acompañado de las preposiciones a y para. La función del complemento indirecto indica el destinatario o beneficiario de la acción nombrada por el verbo. Muchas gracias.